tenemos más que aproximadamente un mes y medio, quizá, ¿verdad?, para poder tener la aprobación. Se complica en la Asamblea Legislativa la búsqueda de los votos para incrementar el impuesto del fovial y cargar a los conductores con un nuevo tributo. El juzgado octavo de instrucción dio un plazo de 6 meses en la etapa de instrucción a la Fiscalía General de la República para que se siga investigando el caso Raiz Martínez. Y lo que anunció el fiscal se convertirá en realidad. Se anuncia un proyecto en San Jacinto que marcará cambios para 2 parques y un cuartel. Me inspira mucho el sentimiento de esperanza. Y en nuestro informe especial le traemos la historia de un reo que aprovecha su tiempo en una celda para hacer obras de arte. Muy buenos días, un placer saludarle en este 23 de marzo de 2017. Estamos iniciando una nueva entrega de Hechos AM y estamos listos para actualizarle de la información tanto local como internacional. Buenos días. Muy buenos días, gracias a usted que prefiere informarse con nosotros. Un saludo muy especial para nuestra comunidad en Facebook, para las personas que aprovechan esta plataforma, esta red social para estar ahí conectados también con nosotros. Bueno, estamos listos para comenzar con la entrega informativa de este día y vamos a comenzar contactando con nuestros equipos que ya se encuentran desplazándose a diferentes puntos para traernos la información de forma oportuna. Vamos a conversar primero con Marcela Rivera. Marcela, un gusto saludarte en este día jueves. Buen día, adelante con tu reporte, Marcela. Buen día, compañeros, y definitivamente esta es la hora ideal para transitar en las diferentes arterias de San Salvador. Estamos en la colonia Dina y desde acá se puede visualizar un amplio panorama de cómo se encuentra la 49 Avenida Sur para las personas que ya buscan el Boulevard Los Héroes. Pueden hacerlo sin mayores inconvenientes, y es que justamente ese es el carril que presenta mayor carga vehicular a esta hora de la mañana y es el que se tiende a complicar aún más como a eso de las 6:30 de la mañana. Por el momento estamos viendo que está bastante fluido en estos carriles que conducen hacia la Universidad de El Salvador, y sobre todo también a la altura de la pasarela hay una parada de buses, así que de pronto esto también tiende a complicar la circulación vehicular para las personas que lo tomen muy en cuenta. Bueno, para las personas que también se dirigen hacia la avenida Los Ángeles o hacia la carretera Comalapa, o que también buscan incorporarse ya hacia el Boulevard Los Próceres, pueden hacerlo sin mayores inconvenientes porque estamos viendo una circulación bastante normal, sin mayores inconvenientes. Está bastante despejado para las personas que van a hacer uso de este paso a desnivel, no así para las personas que se dirigen hacia el Boulevard Los Próceres. Pero reitero, esta es la hora ideal para transitar porque no hay ningún tipo de congestionamiento que les vaya a afectar en cuanto a la llegada a sus lugares de destino. Por el momento, así se tiene el panorama en cuanto al tránsito vehicular, pero sí les vamos a mostrar que ya ha comenzado a amanecer y desde este punto de la colonia Dina es muy visible el volcán de San Salvador. Se tiene un clima bastante fresco, ya los vientos son bastante sensibles, así que si padece de frío no está de más que lleve su abrigo. Compañeros, con esta panorámica del volcán de San Salvador me despido de ustedes. Bueno, son ya las 5 de la mañana con 34 minutos, el tráfico está intenso ya en diversos puntos del territorio nacional, a pesar de que todavía no ha amanecido, pero vamos a estar pendientes, Marcela, de la información que se esté generando y vamos a volver contigo más adelante. Así es, compañero, nosotros nos mantendremos pendientes acá en la calle y más adelante les estaremos ampliando acerca de lo que ocurre acá en El Salvador. Gracias, Marcela, nos estaremos enlazando más adelante. Información que se ha generado entre anoche y esta madrugada, una situación que nos muestra el peor rostro de la violencia en El Salvador. Una niña de 6 años fue asesinada junto a quien se presume era su madre. Ese crimen se registró sobre la calle al cantón Guadalupe del municipio de Apopa, cuando las víctimas se presume regresaban a su casa luego de salir la niña de la escuela. Uno de nuestros equipos estuvo en la escena y más adelante pues le vamos a presentar todos los detalles y qué dicen las autoridades sobre esta información. Datos que revelaba la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República es que la menor todavía vestía su uniforme escolar. Además, decían de que
el hecho fue premeditado porque la niña tenía un solo disparo y este lo había recibido en la cabeza. Una información que genera consternación y obviamente preocupación también en esa comunidad. Vamos a estar muy pendientes y más adelante también le vamos a ampliar el reporte. Hay diversas hipótesis sobre este crimen y se las vamos a presentar más adelante, pero de momento vamos con uno de nuestros equipos que también ya está listo para informarnos en esta mañana. Néstor Hernández, buenos días. Adelante, Néstor. Buenos días, compañeros, acá en el Boulevard Venezuela. Les saludo para llevarles ya el primer reporte del tráfico vehicular desde ese sector en el cual, pues, pueden observar ustedes, no hay mayores problemas en cuanto a los vehículos porque están circulando sin mayores, con completa libertad, digámoslo así, porque no se ve tráfico, no está lento, sino que está prácticamente completamente libre. Así que están avanzando los vehículos, tanto buscando hacia el sector del oriente como al occidente, así que puede subir sin ningún problema, puede bajar hasta la zona de la terminal de occidente, por ejemplo, puede buscar hacia la zona de Soyapango sin mayores problemas, así que el tráfico acá está bastante tranquilo. Vamos a mostrarles también, vamos a pedir a nuestro compañero que nos muestre acá la zona también, abajo pasa la 59 Avenida Norte, así que está bastante tranquilo también ese sector, o la conocemos como también la Avenida Las Amapolas. Vean cómo está avanzando los vehículos sin ningún inconveniente acá. Este es el sentido que viaja hasta la zona del Árbol de la Paz, para que tengan una referencia. Este sector va también muy transitable a esta hora. Claro, estamos iniciando, son las 5 de la mañana con 40 minutos, así que de momento ese es el reporte. Incluso les podemos mostrar acá un bello paisaje donde se puede ver ya que está amaneciendo en San Salvador y está bastante despejado en cuanto a las nubes, así que eso es parte de lo que se pueden apreciar los salvadoreños, los capitalinos acá en la zona también, que no se ve ningún tipo como, digamos, amenaza de lluvia, está un clima bastante fresco acá en el inicio de esta mañana. Así que, compañeros, ese es el reporte a esta hora. Bueno, gracias, Néstor. Vamos a estar muy pendientes. Entonces, otro de los puntos que suele complicarse en cuanto a tráfico vehicular, por lo menos de momento, sin mayores inconvenientes. Así es, recuerde que a lo largo de la transmisión de Hechos AM le traemos datos importantes sobre lo que acontece en cuanto al clima. Vamos al detalle de algunas de las informaciones que tenemos para esta mañana. En la Asamblea Legislativa todavía no hay un acuerdo para incrementar la contribución que pagan para el FOVIAL, el fondo que permite la conservación de las carreteras. A continuación tenemos los detalles de esta información. No tenemos más que aproximadamente un mes y medio, quizá, ¿verdad?, para poder tener la aprobación. A pesar de la urgencia de Fomilenio para incrementar el impuesto de FOVIAL en 27 centavos de dólar, los diputados dicen que no darán sus votos para aumentar este tributo. Consideran que sería un duro golpe al bolsillo de los automovilistas, que se verían obligados a pagar 27 centavos más por cada galón de combustible que consuman. No estamos de acuerdo es en el aumento, en cargar a los salvadoreños con un nuevo impuesto de 27 centavos más al galón de combustible. En la actualidad los conductores pagan los siguientes impuestos: FOVIAL 20 centavos de dólar, el impuesto de guerra 16 centavos, el 13% del IVA, el Cotrans 10 centavos de dólar y un impuesto especial cuando el barril de combustible baja de $50 de un 1%. En promedio se paga $1 por cada galón de combustible. Ante el panorama, Arena ofrece una solución. De los fondos que se recolectan del impuesto de guerra, el famoso FEFE, perfectamente pueden destinarse esos fondos a que sean utilizados por el FOVIAL. De no aprobarse los fondos para el mantenimiento de las nuevas carreteras a construirse por Fomilenio, este financiamiento podría estar en riesgo. El objetivo es recolectar $5.000 millones en los próximos 20 años. Arena siempre criticará, a pesar de que, digamos, ellos fueron parte de esos compromisos. En su momento, ahora se oponen, ellos se oponen a todo. La Asamblea Legislativa debería alcanzar un acuerdo en 6 semanas en este tema, pero tal como marchan las cosas, difícilmente se tenga un entendimiento entre partidos políticos. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y el dinero que el gobierno se ahorrará con la focalización de los subsidios podría ser destinado a otras carteras de Estado. Esto según lo confirmó la viceministra de Comercio e Industria. Sin embargo, serán los diputados quienes avalen esta iniciativa.
focalización del subsidio al gas supone un ahorro de 40 millones de dólares, dinero que el Ejecutivo destinó a educación y seguridad, pese a que este último rubro ya cuenta con un impuesto y con financiamiento a través de la colocación de bonos. La viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera, no brindó detalles acerca de cuándo se realizó esta transferencia entre instituciones del Estado. En el subsidio del gas, nosotros solo en lo que va del trabajo que hemos desarrollado en el Ministerio de Economía a la fecha, hemos ahorrado 40 millones de dólares, que es significativamente importante para el presupuesto de la nación. Esto se ha reorientado hacia carteras como educación, seguridad pública. La funcionaria también señaló que la medida no tiene marcha atrás y que seguirá siendo destinado a quienes lo necesiten. No, siempre lo reciben, ¿verdad? El último dato, 67% del total de hogares salvadoreños, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, recibe el subsidio del gas y, como decía, nosotros vamos a continuar trabajando para que quien más lo necesita sea quien lo reciba. La focalización del subsidio al gas y otros rubros no es nuevo. Sin embargo, las intenciones de trasladar el ahorro en la redistribución de estos servicios estaría dejando en evidencia la falta de dinero en las instituciones públicas. Este es un informe de Inmar Batres. Hay 5 hechos que usted debe conocer para comenzar bien informado este día 23 de marzo. Le comentamos que el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa respalda la propuesta que los diputados paguen de su salario el seguro médico privado. Sin embargo, reclaman que en lo que va del año aún no cuentan con este beneficio debido a que ninguna empresa oferta por 4.5 millones de dólares que se presupuestó en este órgano de Estado para pagar el seguro para todos los trabajadores. También le contamos que la posible aprobación de una ley general de aguas no avanza en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de que existen varios anteproyectos. La discusión entre Arena y el FMLN mantiene paralizada la discusión y posterior aprobación de esta normativa. Y también le comentamos que el director de la Policía Nacional Civil confirmó que el exministro de Salud, Eduardo Interiano, está siendo acusado de agresión sexual en menor incapaz y además del delito de trata de personas. Según las autoridades, pagaba por tener contacto sexual con una menor de edad. San Bartolomé Perulapía figura entre los municipios a potenciar el área turística con la colocación de baldosas para iniciar con los trabajos de construcción de un paseo donde se expondrán artesanías y demás comercios. La inversión de este proyecto supera los $50.000. Y las autoridades de medio ambiente se encuentran preocupadas porque se está registrando una considerable reducción del caudal del río Lempa, ya que es el principal afluente hídrico con el que cuenta el país. Mientras tanto, también le comentamos que una persona murió y 5 más resultaron lesionadas en 2 accidentes de tránsito ocurridos sobre la carretera al Puerto de la Libertad. La imprudencia y la excesiva velocidad fueron las principales causas de estos accidentes. Una fila interminable de vehículos sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad. El caos se debía a un accidente ocasionado por un camión que transportaba tierra sobre el kilómetro 21. Según versiones, por la excesiva velocidad perdió el control y volcó, arrollando a un motociclista que murió al instante. Otros 2 conductores también resultaron con lesiones. Un camión tipo boqueta, dicen, cargado de tierra, venía a alta velocidad, calle al puerto y que te pasó llevando un automóvil. Posteriormente atropelló a un motociclista. 2 kilómetros adelante, el conductor de un autobús de la ruta 151, al darse cuenta que los frenos no le respondía, se cruzó la zona verde y pasó al otro carril hasta terminar estrellándose contra un camión y un vehículo estacionados en una fábrica en Zaragoza. El motorista huyó de la escena, mientras que decenas de personas resultaron con lesiones graves, por lo que fueron trasladados por la policía al Hospital San Rafael. La imprudencia de los conductores que no revisan sus unidades. Este bus venía sin freno y esa fue la gran causa. Las personas que viajaban en el vehículo consideran un milagro haber sobrevivido al impacto y al incendio que se generó en el automotor. El bus venía encima, me alcanzó a agarrar aquí y me dio vuelta. Cuando me dio vuelta el bus pasó para allá y se estrelló en el poblado ese, pero el bus venía desde allá, ya venía desenfrenado.
La excesiva velocidad y la falta de mantenimiento de las unidades de transporte colectivo siguen siendo las principales causas de accidente de tránsito, con mayor incidencia en carreteras como la del Puerto La Libertad, donde al día se registran entre 1 y 2 percances viales. Con imágenes de Eric Alfaro, este es un informe de Kerber Vázquez. Es importante mencionar que del 1 de enero al 20 de marzo se registran 4.799 percances viales. Las principales causas siguen siendo la distracción al volante, la velocidad excesiva y la invasión de carril, causas que generan la mayor parte de los accidentes y que, bueno, a diario nosotros aquí reportamos en Noticiero Hechos. Ahí tenemos un reflejo del mapa también de cómo está en este momento el tráfico, compañeros, a esta hora. De hecho, ya vemos el reporte de tráfico a esta hora, a las 6 y 9 de la mañana, que muchos pensamos que quizá más adelante es que se complica, pero hay lugares que ya está. Ahora, se ve peor a las 7:30. 8. Cuando regresamos después de la entrevista. Se ve mucho peor, pero bueno, ya hay congestionamiento importante, lo que mencionaba Marcela en uno de los contactos, muchas personas ya se anticipan conociendo cómo se comporta el tráfico y es mejor salir un poco más temprano. Así que ahí está la imagen de esta aplicación que nos brinda detalle de dónde se están registrando mayor cantidad de congestionamiento. Y sobre todo porque ya conocemos cuáles son esas arterias que se complican. Pero bueno, cambiando un poco de tema, el Ministerio de Medio Ambiente anunció el saneamiento de la quebrada El Piro, uno de los afluentes más contaminados del área metropolitana de San Salvador. Esta iniciativa forma parte del plan de restauración de ríos, del cual forma parte ya el Acelguate, zona en la que desemboca este afluente. La quebrada El Piro en Antiguo Cuscatlán es uno de los afluentes más importantes que conecta con el río Acelguate. En ese caudal influyen las actividades de 1 millón de personas que circulan o trabajan en la zona, además de proyectos industriales y urbanos que funcionan en el municipio. El nivel de contaminación que esto genera ha llevado a las autoridades a iniciar un plan de saneamiento. Ya iniciamos, ya están nuestras brigadas desplegadas en toda la quebrada del Piro para hacer toma de muestras de agua. En la fase inicial del proyecto se diseñó un mapa del caudal que nace desde la cordillera El Bálsamo en Santa Tecla y que recorre 6.1 kilómetros, pasando por Antiguo Cuscatlán y llegando hasta la zona de la Ceiba de Guadalupe. Con esta radiografía se logró obtener información que permitirá construir las acciones de saneamiento que beneficiará directamente a comunidades y colonias del sector. Que todos nosotros desde nuestras viviendas de alguna forma contribuimos. Los beneficiarios seríamos todos, ¿sí? Pero en las primeras fases lo que queremos hacer es el trabajo justo en el tramo de la quebrada. Entonces, a lo largo del afluente se identificaron 57 industrias, las más fuertes en el Plan de la Laguna, donde se elaboran productos farmacéuticos y alimenticios, cuyas aguas residuales son descargadas en la quebrada El Piro, aumentando su contaminación y por ende la del río Acelguate. Trabajar en El Piro es estratégico para reducir la carga contaminante que luego va al Acelguate. La geografía de la quebrada El Piro se incorpora al Plan Nacional de Restauración de Ríos Urbanos, ya que las autoridades esperan seguir identificando las principales fuentes de contaminación, como ya se realizó en el primer tramo del río Acelguate, en donde 2 empresas contaminantes iniciaron la construcción de plantas para el tratamiento de aguas. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Carla Carranza. Bueno, y a esto podemos agregar que el agua es una de las necesidades básicas de todo ser humano y en el país hay quienes tienen que ingeniárselas para llevarla a sus hogares. Antonio Valladares visitó la comunidad Bellavista en Soyapango y nos comparte cómo sus habitantes están afrontando esta situación. Veamos. Nosotros necesitamos lo más pronto que podamos de tener agua porque nosotros necesitamos el agua. Necesitamos toditos los que vivimos aquí arriba. Este es el problema al que se enfrentan los residentes de la comunidad Bellavista en Soyapango. Niños y adultos bajan todos los días hasta el respiradero de un tanque para abastecerse de agua potable. Nunca en esta comunidad han contado con el servicio. Absolutamente toda mi vida me ha costado jalar el agua, cabal. Y ahí que está fácil ya de ponerla, sería bueno que la instalaran por toda la calle, ¿verdad? Todos nosotros pues, estamos jalando agua ahí en la madrugada y así pues, y a veces que no cae el agua pues. En busca de apoyo y sobre todo soluciones, han tocado las puertas de ANDA y la comuna en más de una ocasión. Los más afectados son los adultos mayores como don Félix y su esposa.
Su edad y problemas de salud les impide en muchas ocasiones abastecerse del vital líquido. Yo a veces cuando él está enfermo, sí, a mí me toca jalar el agua, pero como no hay de otra forma, no tenemos quien nos jale el agua. Son aproximadamente 25 familias las que residen acá en esta comunidad. Y para quienes tienen niños, el problema es aún más grave. La salud de los niños y de nosotros mismos, estamos padeciendo mucho de dolor de estómago. Y bastantes dicen de que es por esta agua retenida. A 2 cuadras de la comunidad Bellavista se ubica la colonia Sierra Morena. Ahí los habitantes cuentan en sus hogares con instalaciones de agua potable, pero el servicio es irregular. Aquí un ratito, 1 hora o media hora es la que nos echan el agua. Pasamos el mes pasado 15 días redonditos sin agua. En estas comunidades y colonias ubicadas en Soyapango, el Día Mundial del Agua es motivo de preocupación, pues sufren las consecuencias de la mala distribución de un recurso que no es ilimitado, por lo que piden a las autoridades legislar y procurar la preservación del agua. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y organizaciones medioambientales y la Iglesia Católica realizaron un llamado a los diputados a no retrasar más la aprobación de la ley en contra de la minería metálica por el impacto nocivo que tiene principalmente en el medio ambiente. Ven como positivo que hay un acuerdo en la Asamblea para dar marcha a una normativa que prohíba la explotación de minerales en el país. Satisfecho del nivel de avance. Por supuesto, no vamos a perder de vista la necesidad de seguir exigiendo, demandando de que esto finalmente se concretice el próximo 30 de marzo en el Pleno de la Asamblea Legislativa, en el que vamos a saber si efectivamente se aprueba o no se aprueba. Bueno, vamos con información que tiene que ver con una declaratoria de emergencia por parte de las autoridades de protección civil. Se han estado registrando una gran cantidad de incendios forestales. De hecho, el cuerpo de bomberos también hacía algunas advertencias sobre hacer quemas, como por ejemplo de basura o ya sea de preparación de la tierra para actividades agrícolas. En las últimas horas en el volcán de San Salvador se han visto diversos puntos donde hay incendios de tipo forestal. Es por ello que nos vamos a ir hasta el cuerpo de bomberos para conocer qué información tiene este organismo de socorro sobre esta situación en el volcán. Así es, uno de nuestros equipos está en el lugar y bueno, adicional a eso, Manuel, algunas personas manifestaban también a través de las redes sociales que pues han dormido de forma muy incómoda porque se ha sentido también el impacto del humo en sus hogares en la zona de la colonia Escalón y cercanías. Vamos a estar muy pendientes y vamos a conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Vamos con Néstor Hernández. Néstor, te escuchamos. Bueno, compañeros, acá en el cuartel central de bomberos estamos con el oficial de turno, estamos hablando con Douglas Rosales, el sargento que nos va a dar más detalles sobre estos incidentes, sobre estos incendios que han estado incrementando. Sobre todo, bueno, en el volcán de San Salvador en las últimas horas tenemos entendido que hay uno bastante fuerte desde hace varias horas y nos va a comentar cuál es la situación de momento ahí en el sector. Muy buenos días. En el sector del volcán de San Salvador está yendo por la calle El Roble, cerca de la finca La Mica, se detectó un incendio forestal ayer por la tarde. Se envió una comisión de bomberos para trabajar en el lugar, pero de noche es imposible trabajar por lo inclinado del terreno y la poca visibilidad, ¿verdad? Resulta muy dificultoso para trabajar de noche. Por eso que los compañeros tuvieron que retornar a la base. Se van a continuar labores hoy por la mañana. Se desconoce el total de hectáreas afectadas hasta el momento. Se descubrió que hay 2 focos fuertes de incendios, ¿verdad? Entonces, se ha coordinado con la Fuerza Armada de Salvador y otras instituciones para continuar las labores hoy por la mañana. Entonces, de momento no podemos decir que está controlado o sofocado, siguen trabajando ustedes en esa zona. Se conoce de que la mayor cantidad de fuego que se dio fue en terrenos agrícolas, ¿verdad? Y ahí como que avanzó hacia zona boscosa. Ahora se va a continuar las labores y yo creo que con el trabajo de muchas personas bien podría controlarse hoy. Y en la zona de San Vicente quería preguntarle también porque también tenemos el reporte que hubo muchos incendios o varios incendios en las últimas horas desde el pasado lunes, tengo entendido, y ahora todavía están en trabajo. ¿Cómo está esto? Correcto, en San Vicente se han atendido varios incendios, pero todavía está pendiente. Ayer se trabajó en el caserío Cristo Rey de San Vicente, donde se habían quemado 62.89 hectáreas entre zona boscosa y zona con maleza seca.
Ahora se van a continuar las labores en el sector de La Joya, siempre en San Vicente, en el Cerro Ciguatepec y en el sector del Chinchontepec en San Vicente. ¿Qué instituciones son las que han estado ayudando también a Bomberos del Salvador ahí en la zona de San Vicente? Porque tenemos entendido que no están ustedes solos trabajando, sino que han recibido apoyo. Correcto, trabajan ahí personas particulares, elementos de la Fuerza Armada, Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Medio Ambiente, trabaja también Protección Civil Municipal y otras instituciones, ¿verdad?, que también se han agregado a estos esfuerzos. Okay, para cerrar, ¿se nos puede brindar la estadística de cuántas hectáreas se han consumido en este año 2017, hacer la comparación? Porque se ha dado incluso algunas alertas por parte del Ministerio, por parte de Protección Civil, para evitar ese tipo de quemas, porque se han incrementado en este año. Correcto, se conoce de que tenemos alerta amarilla en San Vicente y en La Libertad, esto a causa de fuertes vientos, que sobrepasan los 40 kilómetros, ¿verdad?, por hora, que fácilmente pues puede propagarse un incendio. Se ha anunciado ahí o se ha hecho ahí un llamado a que se evite hacer quemas de rastrojo, ¿verdad?, quemas agrícolas, porque esto puede propagarse y salirse de control. Con las estadísticas, hasta la fecha, en el año pasado se habían atendido 508 incendios en maleza y en este año 2017 van 801 incendios en maleza. En el año pasado, hasta la fecha, se habían atendido 92 incendios forestales y en este año se han atendido 133 incendios forestales. En cuanto a las hectáreas afectadas por el fuego, tenemos que en el año de 2016 hasta la fecha iban un total de 3.020 hectáreas afectadas entre maleza seca e incendios forestales. En este año, lo que va del año, en estos primeros meses, hemos tenido 2.011 hectáreas en maleza seca afectada y en incendios forestales 4.652 hectáreas. Okay, muchísimas gracias, sargento. Bueno, compañeros, ya escuchaban ustedes, amigos televidentes, también las estadísticas son casi un 100% de incremento en cuanto a las hectáreas consumidas acá. El detalle es este, lo han estado diciendo las autoridades en muchas ocasiones, se debe tener mucha precaución porque somos los seres humanos los que estamos creando la mayor cantidad, o casi el 100% de los incendios, sobre todo los de maleza, sobre todo estos también de bosques en zonas forestales. Así que de momento este es mi reporte, compañeros, regreso con ustedes. Bueno, Néstor, y las temperaturas que no bajan de los 30 grados y el viento pues se vuelven y crean las condiciones propicias para que se den este tipo de incendios, así es que lo mejor es prevenir, evite hacer cualquier tipo de quema y tome las precauciones necesarias porque se está dañando las pocas áreas que nos quedan, las pocas áreas verdes que le quedan al país. Gracias por el reporte, Néstor. Y bueno, muchas personas lo manifestaban a través de las redes sociales y tú nos comentabas también, Carlos, que estuvo complicado anoche. Sí, por todo ese sector de la parte norte de San Salvador se sentía el humo en la madrugada todavía, sí, el olor ha quemado toda la tarde y en la noche también. Y en la noche, preocupa mucho porque no solo era un punto, sino también se visualizaban hasta 3 puntos distintos en la tarde. No sé si esto ya aumentó, pero es algo muy preocupante. Y no tan arriba, en realidad se miraban ya abajo, donde pues cerca de zonas residenciales, y pensar también, como dice Manuel, en las áreas verdes es muy lamentable. Así es, vamos a continuar con el recorrido informativo que tenemos para este día. Ya está lista la periodista Azucena Sandoval con su reporte. Azucena, te escuchamos. Hola, muy buenos días, compañeros. Estamos aquí en un punto de Santa Tecla bastante crítico para todos los amigos automovilistas y también los del transporte colectivo. Estamos aquí sobre la avenida Baden-Powell, que es en Santa Tecla, justamente en donde está una pasarela carretera panamericana, en donde estamos viendo cómo muchas personas suelen utilizar esta pasarela porque es acá donde se genera un fuerte congestionamiento vehicular, porque hay 2 centros educativos, entre ellos el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, y muchos de los alumnos de este centro todavía no han ingresado, pero ya están a punto de llegar y esto generaría mayor congestionamiento vehicular. Mucha precaución porque, como lo reitero, hay 2 centros educativos en el lugar, de igual manera está el INCA también, que tienen muchos jóvenes a estudiar, y como estamos viendo hay un fuerte congestionamiento vehicular. Acá es donde usted debe tener mucha precaución porque, como vemos, no hay semáforos y aquí es donde el conductor debe de ceder el paso al otro para evitar cualquier tipo de percance que se pueda dar. Parte de las informaciones y de las imágenes que tenemos a esta hora de la mañana lo reiteramos en la avenida Baden-Powell, aquí sobre la carretera panamericana. Compañeros. Bueno, gracias, Azucena. No hay duda que el tráfico da la nota todos los días. Vemos ya una carga vehicular considerable en esa zona de La Libertad. Gracias por el reporte. Y bueno, vamos ahora a enlazarnos con Julio Guevara, que también nos tiene importante información. Adelante, Julio. Te escuchamos, Julio.
Hola compañeros, enlace dron para mostrarles la carga vehicular. ¿Desde dónde? Bueno, en esta ocasión desde unas cuadras del centro de gobierno. Una zona muy complicada por la misma ubicación de diferentes instituciones gubernamentales, así también diferentes empresas. Vamos a realizar un paneo desde lo alto para que ustedes puedan observar cómo la carga vehicular incrementa poco a poco en este sector. Como pueden observar, acá es una zona muy fluida, muchos peatones, hay muchos peatones, también automovilistas acá, y recordemos que desde lo alto, compañeros, hemos podido apreciar cómo lucen los carriles del Sitcams, aquel gran conflicto que los carriles del Sitcams despejados y a orillas, conforme los minutos transcurren, el fuerte tráfico. Pero bueno, es un tema que nunca se solucionó y por el momento, como lo pueden ver gracias a las imágenes de nuestro dron, todo luce con plena normalidad. Los carriles que vienen de la zona del oriente buscando el centro de gobierno, podemos decir que está despejado. Las filas son por la luz roja del semáforo, sin embargo, cuando el verde aparece, todo vuelve a la normalidad. Le vamos a pedir acá a nuestro compañero operador de dron si se puede mover un poquito hacia adelante para que podamos llegar a la zona de la estación del Sitcams, una de las más amplias, una de las más importantes de este servicio de transporte público. Ahí lo que ustedes están observando es la estación que se encuentra ubicada frente al parque infantil. Vean ustedes cómo se encuentra en este momento. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Todo luce tranquilo, todo luce despejado. Más aún los carriles que conducen a la zona de la terminal de Oriente, a la zona donde finaliza la Juan Pablo II. Ahí vemos que nuestro dron realiza un paneo, pocos peatones, al menos en la zona frente a la estación del Sitcams. Recordemos que acá es zona aledaña a la arteria que lleva buscando el Instituto Nacional de los Deportes, la Asamblea Legislativa. Ahí vemos a los peatones utilizando el paso realizado para ellos, este paso peatonal que es de mucha importancia. Así que, compañeros, es el panorama que tenemos a las 6 de la mañana con 25 minutos, gracias a este enlace dron. Bueno, y tenemos un panorama de cómo está la situación del tráfico en diversos puntos. Creo que mucha gente ha tomado la precaución de salir más temprano, y es por eso que vemos una carga considerable desde las 5:30 de la mañana que comenzamos con nuestra transmisión. Sí, bueno, son imágenes en vivo desde nuestro dron RSM. Usted observa una panorámica muy privilegiada del tráfico en esta zona de nuestro San Salvador. Y la recomendación es esa, siempre respetar los límites de velocidad, manejar a la defensiva, evitar a toda costa accidentes de tránsito y estar muy atento de los peatones, porque hoy no sabe dónde uno los va a encontrar también. Así que bueno, vamos a conectarnos también con nuestra compañera Raquel Herrera, y ya está lista también para comentarnos más información. Buenos días, Raquel, te escuchamos. Muy buenos días, Lorena, actualizándolos del tráfico en las inmediaciones de la Plaza República de Uruguay, conocido también como Redondel Cruzeiro, para que ustedes puedan ubicarse cómo está el tráfico a esta hora en esta zona. Ustedes pueden observar en sus pantallas la carga que se desplaza sobre Maferrer Norte en ambos sentidos, el que busca también el redondel Maferrer con destino también hacia el Paseo General Escalón, y buscando la zona de la Avenida Jerusalén, carga en ambos sentidos. Un poco más de complicaciones para los conductores, por ejemplo, que se desplazan sobre calle El Volcán, que bajan hacia la zona, calle El Mirador, que bajan hacia la zona del centro de San Salvador, buscando la Plaza del Divino Salvador del Mundo también por esta vía. Los que van hacia la zona, por ejemplo, buscando San Ramón, buscando calle al Volcán, el Boulevard Constitución, por lo menos en este punto no hay mayores complicaciones de tráfico. Únicamente lo que le toma un poco de tiempo a los conductores es incorporarse al redondel, pero por las precauciones debidas que hay que tener para evitar accidentes de tránsito. Esa es parte de la información que les tenemos a esta hora. Recordarles únicamente que ambos sentidos de Maferrer Norte son los que están generando un poco de complicaciones para los conductores, así es que tomarlo en cuenta si usted va a transitar sobre este punto. Con esta información retorno con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Raquel. Ahí tenemos más de lo que está ocurriendo en cuanto al tráfico. Ya tenemos también la señal de la unidad motorizada. Y Raquel no estará muy lejos de un sector. Si sigue conduciéndose en la Maferrer Norte y buscando la prolongación de la Juan Pablo, donde ya no hay supersapos y la gente hace un viraje peligrosísimo por ahí, pero bueno, ya será objeto tal vez de otra cobertura, porque es constante ahí como se está violando la normativa. Nuestro buen amigo Gerardo Borja ahí está también al aire, ahora lo tenemos en la unidad motorizada desplazándose. Gerardo, te saludamos, buenos días, ¿cómo estás? Adelante.
Gracias, Carlos Manuel. Saludos a todos ustedes en el estudio. Quiero comentarte que en esta ocasión nos hemos desplazado. Estamos exactamente en la calle 15 de septiembre. Esto es donde finaliza el barrio Modelo y comienza el sector de San Jacinto. Nosotros nos iremos desplazando en el sentido que conduce hacia el centro de San Salvador para que ustedes vean cómo se muestra el panorama aquí desde la zona sur, buscando hacia la zona norte. Hay una carga considerable de vehículos, ustedes pueden ver en las imágenes. Todos estos vehículos que vienen en el sector que ustedes ven en la pantalla, al lado derecho, son las personas que vienen del sector de San Marcos, la de Terrendero, buscando hacia el centro de San Salvador. Y en este momento ya nos encontramos ya exactamente en la avenida Monseñor Romero, que es la que conduce hacia Catedral Metropolitana, para que ustedes tengan mayor referencia. Exactamente pasamos frente a la iglesia del barrio Candelaria. Ahorita mi compañero... Gracias Gerardo. Les estamos dando las imágenes, compañeros, para que puedan tener ustedes un mayor panorama. Cómo se encuentra la carga vehicular también en el Boulevard Venezuela, bastante complicado. Y de aquí, donde estamos en este momento, donde finaliza San Jacinto, entrando al centro de San Salvador, es donde se complica todos los días, compañeros, en el estudio. Gerardo, gracias. Con esta imagen nos vamos a ir a una pausa. Imagen del amanecer, el sol al fondo y el tráfico también, que no falla en nuestra capital. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a quienes nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también a quienes siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Esta mañana, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a hablar sobre un acuerdo para rescatar la caficultura. Pero como siempre, vamos a poner algunos datos en contexto sobre este tema. El sector cafetalero sigue en problemas y los productores dicen que por ahora se mantienen a la expectativa de las soluciones que les puedan ofrecer. Para ellos, es momento de hacer las apuestas para un sector generador de empleo. En El Salvador, la producción sigue cayendo. La cosecha anterior alcanzó un poco más de 780,000 quintales y los puestos de trabajo apenas llegaron a 35,000. Para quienes trabajan en este rubro, dicen que los problemas se resumen en tres. La deuda, que asciende a 185 millones, la falta de políticas públicas que impulsen al sector, la falta de investigación científica para mejorar la producción. La deuda del café se desglosa de la siguiente manera. A la banca local se le deben 86.9 millones de dólares. A esto se le suma la deuda del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero FICAFE, que asciende a 70 millones, y la deuda del Fondo de Emergencia del Café, que llega a unos 28 millones de dólares. La cosecha del café de El Salvador para esta temporada podría terminar con una reducción o un estancamiento, según los cálculos de los productores. El periodo de corta inicia en octubre y termina en marzo del año siguiente. La Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café calcula que la temporada 2016-2017 terminará con 600,000 a 700,000 quintales. Este cálculo es resultado de la información que los mismos productores manejan. El ciclo anterior fue el de 2015-2016 y según la información oficial cerró con 784,740 quintales. En comparación con el ciclo inmediatamente anterior, fue una caída del 15.2%. Los productores consideran que hay una serie de situaciones que les han jugado en contra, entre estas, el mal clima y la extrema vulnerabilidad de los árboles de café a las plagas, y a esto se sumó el incremento al salario mínimo que consideran ha sido como un lastre más en el calvario del sector. Desde el 1 de enero de 2017, los trabajadores dedicados a recolectar el café deben recibir $8.12 diarios y $1.62 por arroba de café. El salario mensual subió a $200 y $224. Los cafetaleros calculan que el costo por mano de obra incrementó en un 69%. Esta mañana vamos a conocer los pormenores de un acuerdo para recuperar la caficultura, la inversión y el impacto que esto puede tener en la economía. Comenzamos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos primero al diputado Ernesto Mason, él es diputado por el Partido Arena. Bienvenido, Ernesto, una vez más a Canal 12. Gracias, Manuel, un gusto estar acá. Un saludo a todos los televidentes, al amigo Mario Acosta que me acompaña, Mario Marroquín, que se nos va a sumar en el camino. Así es, saludamos también a Mario Acosta Huertel, él viene en representación del sector cafetalero. Mario, un gusto recibirlo. Un gusto, Manuel, así como estar con mi estimado amigo Neto, y ojalá que Mario Marroquín llegue pronto para poder intercambiar opiniones.
Exactamente. Bueno, comencemos hablando sobre este acuerdo. ¿Para cuándo se tiene previsto ya que esté en firme? Porque hemos escuchado de parte de representantes del Partido Arena que ya el acuerdo ya es cuestión de tiempo para que se le dé la luz verde para que se ponga en marcha, y también lo mismo hemos escuchado por parte de voceros del gobierno que han estado en este mismo espacio. Dicen ellos que esto ya hay un consenso en rescatar la caficultura, pero ¿para cuándo se tiene previsto que ya esto se ponga en firme, Ernesto? Bueno, la introducción que hacías al programa resume la crisis que está viviendo el sector cafetalero, que en más de 150 años desde que se siembra café en nuestro país y que llegó a ser un generador importantísimo de empleo, de riqueza, de desarrollo y progreso para nuestro país, ahora está en peligro de extinción si no se hace algo de manera muy urgente. La importancia económica de la caficultura tiene una relevancia para nuestro país, pero más aún la importancia social como generador de empleo, como un sector que previene la inseguridad y la delincuencia en las zonas rurales del país, que previene la migración de la gente en las zonas rurales hacia las ciudades y hacia afuera del país, pero más importante aún es el tema ambiental. El bosque cafetalero representa la inmensa mayoría de la superficie boscosa para nuestro país y somos ya el segundo país más deforestado de toda América Latina. Si no rescatamos la caficultura, se nos va nuestra fuente de recurso hídrico, nuestra fuente que conserva los mantos acuíferos y nuestro protector principal de nuestro ecosistema. Entonces, esas son las malas noticias que tenemos de la situación actual que vive la caficultura. Pero la buena noticia es que hemos estado trabajando de la mano con el gobierno y debo reconocer que ha habido muy buena disposición por parte del señor vicepresidente de la República, del señor ministro de Agricultura, del señor viceministro de Medio Ambiente también por el tema ambiental y la importancia que el café representa para el medio ambiente, por parte de la presidenta de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, la diputada Audelia López del FMLN, junto con Mario Marroquín, este servidor, Mario Acosta, el ingeniero José Monge, que también hemos estado trabajando por parte de Arena, y ya hemos llegado a una propuesta consensuada, también que ya se discutió con el resto de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Estuvimos en una reunión el pasado miércoles donde estuvieron secretarios generales del PCN, del PDC, también se ha hablado con la gente de Ghana, no pudieron estar en esta reunión, pero han estado pendientes también y les hemos estado informando y retroalimentando de los avances en el tema, y tenemos ya firmada por todos esta propuesta consensuada que se le ha hecho llegar al presidente de la República, que esperaríamos se traduzca en los próximos días en un acuerdo nacional para el rescate y la reactivación de la caficultura y lo que se convierta por primera vez en una política de Estado alrededor de un sector tan estratégicamente importante para nuestro país. Pero todavía no hay una fecha de la firma, o sea, es decir, ese día nos vamos a reunir y vamos a hacer una actividad en la que ya vamos a dar a conocer el acuerdo con todos los actores presentes. Bueno, hay una fecha tentativa que hemos acordado de acuerdo a la disponibilidad y la agenda de todos los que hemos trabajado en este tema, que es para firmarlo el 3 de abril, es decir, la semana antes de la vacación de Semana Santa, y estaría sujeta a la disposición del presidente de la República el que podamos firmar este acuerdo. Ya se han hecho conversatorios con cafetaleros que nos habían pedido que los mantuviéramos al tanto de cómo íbamos avanzando con esto. Hemos estado trasladando todo al Consejo Ejecutivo Nacional, al presidente del partido, que ha jugado un rol muy importante, el ingeniero Mauricio Interiano también, en darle la importancia a la caficultura y también en el lograr que se estableciera una mesa para la caficultura con el gobierno, dado que a pesar de que había sido una oferta de campaña del actual gobierno, no se había implementado, y las medidas que se habían tomado alrededor del café, si bien se habían hecho esfuerzos, estos habían sido insuficientes y muy tímidos para el rescate que necesita la caficultura en nuestro país. Pero parece que ha sido mucho más fácil ponerse de acuerdo en esta mesa que en el resto de mesas que se crearon, en las mesas técnicas que se crearon en Casa Presidencial. Me parece que han tenido un ritmo de trabajo más acelerado y han logrado, digamos, puntos convergentes más rápido. Yo creo que lo que esta experiencia que hemos tenido ha demostrado es que cuando hay una verdadera disposición a un diálogo real, a un diálogo sincero, y anteponemos los intereses del país
a los intereses partidarios, se pueden lograr cosas muy buenas para nuestro país. Y ojalá esto sirva como ejemplo para el resto de acuerdos que El Salvador necesita, para el acuerdo que se necesita para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, para el acuerdo que se necesita para rescatar y darle sostenibilidad a nuestro sistema de pensiones y proteger los ahorros de los trabajadores, para diferentes acuerdos que se necesitan en materia de desarrollo económico, en educación, en salud pública, en fin. Ojalá que esto sirva como un ejemplo y un ejemplo a seguir para que se puedan lograr esos acuerdos de país que El Salvador necesita con urgencia y que deben darse, de ser posible, antes de que entremos a un proceso electoral que se avecina. Exactamente. Bueno, pero planteemos algunos de los problemas que ha dicho el sector caficultor que tiene. Una deuda millonaria, falta de políticas públicas y falta de investigación científica. Mario, ¿consideran ustedes que se están abordando todos estos elementos que ustedes habían planteado como cafetaleros en este acuerdo que se va a firmar para rescatar este sector? Bueno, no quisiera dejar de mencionar como un actor importante que ha habido en esta mesa de trabajo al presidente del Banco Central, porque él juega un papel muy importante en el concepto de la reingeniería financiera que hay que hacer para sacar adelante este proyecto. Este proyecto tiene 3 básicos componentes. Lo primero es esa reingeniería financiera que va a crear una institucionalidad para poder, dijéramos, depurar y quitarle gordura a lo que es la carga financiera acumulada del sector café. Llámese Ficafé, llámese Finsagro, llámese otras líneas de crédito que ahorita, hoy por hoy, son impagables. Y son impagables por varias acumulación de diferentes factores. Las plagas, los precios internacionales y el ambiente local en El Salvador, que dijéramos contra los 2 primeros no podemos hacer nada, pero sí el ambiente local. Acuérdate que todo partió de un mal diagnóstico de cuando la roya comenzó a atacar a la caficultura. Desde decirle que era un animalito y no hubo hongo la roya, no se declaró la emergencia nacional y eso de alguna manera pues causó un daño irreversible, ¿verdad? Las plantas terminaron muriéndose. Entonces, inclusive siembras nuevas que se hicieron también murieron en el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo esa asistencia técnica que es tan importante, oportuna, por el dilema y el pleito que montaron algunos funcionarios contra el tema de Procafé. Entonces prácticamente Procafé está liquidado. Hemos tratado inclusive de incorporar el pago del pasivo laboral de todo el personal de Procafé en esta propuesta. Entonces, volviendo a los conceptos, los 3 pilares eran la reingeniería financiera, pasar a una especie de al FOSAFI, reformando las leyes respectivas, toda esa deuda acumulada en el sistema financiero, en el sector beneficiador y en el sector cooperativo, para honrar esas deudas. No queremos nada regalado, sino que tener los plazos adecuados para poder pagar esa deuda. Otra es lo que es la plata fresca para poder volver a sembrar variedades nuevas, resistentes a la roya, y comenzar a recuperar esos niveles de productividad que permitan pagar esa deuda primera que se pasó al FOSAFI, pero también comenzar a recuperar por lo menos 100.000 manzanas. Vale agregar de que, por ejemplo, el viceministro de Medio Ambiente, que forma parte de esta mesa de trabajo, hizo una reflexión muy interesante. Esta es la primera gran apuesta medioambiental histórica que el país le va a hacer, porque recuperar 150.000 manzanas de bosques cafetaleros con sus respectivas sombras no es comida de trompudos, como dicen. Eso no sucede todos los días, eso es una vez en la vida, y esta vez en la vida ha llegado en el tema del café. Y el tercer pilar importante de estos grandes acuerdos es el rescate de la asistencia técnica y transferencia tecnológica. Llámese como se llame, porque no podemos convertir en una batalla, dijéramos, innecesaria a estas alturas del juego, y lo dice alguien que jugó esa batalla durante 5 años por el mantener y conservar Procafé, que es la institucionalidad que se necesita para la investigación y la asistencia y la transferencia. Entonces, con esos 3 grandes componentes que ya están, dijéramos, debidamente identificados y están plasmados en el documento que tenemos acá, tanto Neto como yo, de alguna manera que refleja esos grandes compromisos, sí están contemplados las grandes aspiraciones del sector caficultor. Claro, ahora viene la parte más importante, que esto no se quede una letra muerta, ¿verdad? Porque el Pacto del Café lo firmaron en el 2013, buena parte de su contenido está aquí plasmado, y no solo el Pacto del Café del 2013, sino que también la propuesta
o la oferta política de los dos candidatos más importantes de esa época, que era Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén, con la diferencia de que Salvador Sánchez Serén es el presidente de la República y ahora está honrando su palabra. Entonces, la fecha esta que se había identificado en un inicio, que era el 24 de marzo para firmar el documento, luego se pasó al posible 31 de marzo, ahora ya vamos al 3 de abril. Espero con confianza de que ese 3 de abril ya sea inamovible. ¿Por qué? Porque si no, de nada va a servir haber gastado materia gris y tiempo en producir estos documentos que, como repito, recoge la gran mayoría de las aspiraciones del sector cafetalero. Puede ser que haya algo que falte, puede ser, no quiero negarlo, pero sin embargo es preferible arrancar con algo imperfecto a esperar esperando algo perfecto que nunca exista. Ese ha sido el error histórico que hemos cometido en el sector café, de legitimar lo que uno hace pensando que alguien lo haría mejor. A la hora de las verdades, nadie hace nada, se quedan entrampados y solo somos un eco de quejas. Entonces yo creo que mejor arranquemos con lo que tenemos y en el camino remendamos si es necesario. Pero yo creo que es preferible arrancar ya. ¿Por qué? Porque en la agricultura, los que vivimos y hemos vivido toda la vida de la agricultura, sabemos de que todo está asociado a los inviernos. Y el invierno, ya en algunas partes ya hay florescencias. Este día tenemos florescencias bellísimas en Ataco, en Apaneca, producto de las lluvias que cayeron hace 10 días. Entonces, todas esas en Santana las tuvieron ayer y antier. Entonces, todas esas realidades nos obligan a arrancar ya, ¿verdad? Porque esto implica que necesitamos también semilla certificada suficiente, una serie de modificaciones a reglamentos y leyes que hay que hacer que no podemos seguir esperando. Y si nos enfrascamos más en discusiones que, miren, esto debió de haber tenido tal cosa, debió de haber tenido otra, jamás vamos a arrancar. Pero ¿cómo se encuentra la caficultura salvadoreña en comparación con la centroamericana? Porque yo estaba viendo datos de Honduras que dice que, bueno, su producción está rebasando lo que se imaginaba la gente hondureña, ¿no? Mira, Honduras hizo lo que debía de hacer desde hace como 8 años, que justamente coincidió con el periodo en que nosotros comenzamos a hacer lo que no se debe de hacer. Honduras le apostó a la caficultura a tal punto que modificó hasta su constitución para que el segundo designado a la presidencia de la República lo propone el sector caficultor, para que vean el grado de importancia. En ese tiempo Honduras andaba alrededor de 700, 800 mil quintales, que son los máximos que hemos alcanzado nosotros en los últimos 3 años. Ahora Honduras está produciendo entre 9 y 10 millones de quintales. Imagínate lo que eso significa, el efecto multiplicador de esa gran generación de empleo medioambiental. Ayer celebrábamos aquí en El Salvador, creo que en todo el mundo, el Día Mundial del Agua. Ya Neto bien lo decía. El único bosque además de los maderables que tenemos acá, el único bosque que se cuida, que son casi 150, 180 mil manzanas, es el bosque del café, porque es un bosque de 2 pisos. Está el árbol de café y encima tiene el árbol de sombra. A veces hasta de 3 pisos, porque hay unas variedades como el mundani, que es el cedro rojo, que sobrepasa la sombra tradicional. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidar ese bosque? ¿Cómo no vamos a cuidar los mantos acuíferos, que son vida? Si lo tenemos en un país tan chiquito y deforestado como el de nosotros. Entonces, creo que sería no quiero ocupar una mala palabra, pero sí sería ilógico, de tontos, no apostarle a eso. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos al regresar a analizar cómo se financiaría este acuerdo para la caficultura, para el rescate del sector cafetalero en el país. Ya volvemos. Las exportaciones de café de Honduras se dispararon casi un 36% en febrero, en la cosecha 2016-2017, en relación al mismo mes de la temporada pasada, debido a un incremento de la producción que se recupera del golpe del hongo de la roya en los ciclos previos, según datos del Instituto Hondureño del Café. Las ventas al exterior del mayor exportador de América Central sumaron 953.832 sacos de 60 kilos en febrero en la presente cosecha, frente a 703.525 del mismo mes de la cosecha 2015-2016, según un informe preliminar del Departamento de Comercialización del Instituto Hondureño. En el caso de El Salvador, las exportaciones del café registraron una caída del 13.5% durante los primeros 4 meses del ciclo 2016-2017, respecto al mismo periodo del ciclo anterior. De acuerdo con el Consejo Salvadoreño del Café, entre octubre de 2016 y enero pasado se exportaron 65.017 quintales frente a los 75.201 del mismo lapso en el ciclo 2015-2016.
lo que representa una baja en el volumen exportado de 10.184 quintales. En el caso de Guatemala, la cosecha del café 2017-2018 se reducirá entre un 10% y un 15%, proyectó la Asociación Nacional del Café. Esto será resultado de las sequías y heladas que impactaron a distintas zonas cafetaleras el pasado mes de enero. Los productores guatemaltecos esperan una producción de 3.35 millones de quintales de café para la cosecha 2017-2018. Un leve retroceso con respecto a la de 2016-2017, cuando ascendió a 3.9 millones de quintales. Pero una reducción importante del 30.2% si se compara con la última mayor cosecha sucedida en el periodo 2013-2014. Sin embargo, el grano guatemalteco se está vendiendo a unos $160 por quintal, 20 por arriba de los precios spot en el mercado internacional. Estos son datos que nos dan un comparativo de la situación de la caficultura centroamericana. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre un acuerdo para el rescate de la caficultura. Iniciábamos nuestra conversación con el diputado Ernesto Mason por el Partido Arena y en representación del sector cafetalero Mario Acosta Obertel. Pero se suma a nuestra mesa de esta mañana el diputado Mario Marroquín, quien es secretario de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa. Mario, un gusto recibirlo una vez más aquí en Canal 12. Sí, igualmente y con profundo agradecimiento a ustedes, al canal, que nos brinda la oportunidad de estar en la mesa de discusión de un problema y de una situación que la debemos ver con visión de país. Ya hubo algunas reuniones del partido con representantes del sector caficultor y ya se hablaba de este acuerdo para rescatar a la industria del café en El Salvador, pero la gran pregunta es, ya está el acuerdo, pero ¿cómo se va a financiar? ¿Cuánto va a costar un acuerdo para rescatar la caficultura? Bueno, primero voy a empezar por lo último. El punto 1 es una inversión de $300 millones, que está en el acuerdo, es la propuesta. 150 millones que van para la parte de la deuda acumulada y 150 millones para el nuevo financiamiento. ¿De dónde se propone la mesa de obtener estos fondos, que es una cantidad muy significativa? Precisamente proponemos que sean fondos propios, que sean, también podemos aprobar préstamos internacionales. También tenemos países amigos, países donantes como Taiwán, Qatar, lo mismo los Estados Unidos. Tenemos también el canje por bonos ambientales por los servicios que ha prestado históricamente este cultivo tan bondadoso para el país y pensamos pues canjear estos servicios que ha prestado la caficultura al medio ambiente, a la generación de empleo, a las divisas y canjear principalmente por los servicios ambientales que ha prestado y también los esfuerzos bancarios con fondos propios. Entonces tenemos varias fuentes de financiamiento y tenemos que tocar puertas precisamente para lograr y no solo generar una expectativa ante el país y ante los caficultores, sino que hacer de esto una realidad. Es un compromiso muy serio que hemos adquirido y esperamos que en esta ocasión pues el gobierno cumpla con todo este esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con los representantes del gobierno. Es importante que se aclare el financiamiento de este acuerdo para rescate de la caficultura porque precisamente el Partido Arena ha mantenido fuertes cuestionamientos sobre la adquisición de deuda que ha hecho el gobierno en los últimos años. Me gustaría que dejara claro este aspecto que no implica, por ejemplo, un mayor endeudamiento del país y que al final sea pues todos los salvadoreños los que tengan que pagar también el costo de este rescate de la caficultura. Sí, efectivamente nosotros en la ley de responsabilidad fiscal hemos marcado y hemos propuesto que el país tiene que ser muy cauteloso con su endeudamiento. Pero en este caso muy específico, nuestra bancada, nuestro partido está en toda la disposición de hacer los esfuerzos necesarios para que esto convertirlo en una realidad. La verdad que este es un problema nacional, desde la óptica que lo queramos ver, es una situación que nosotros debemos de devolverle todas las bondades que le ha dado el café al país y estamos dispuestos a contribuir a que todas estas formas de financiamiento sean una realidad para el país. Ernesto. También, Manuel, hay que considerar que esto no es lo que se logre conseguir entre una combinación de cooperación, financiamiento, venta de servicios ambientales, etcétera, tiene su propia fuente de repago. Esto no es algo que van a pagar los contribuyentes, es algo que van a pagar los cafetaleros. El gobierno está haciendo
un mero facilitador o intermediario entre la obtención de estos recursos y que se hagan llegar a los cafetaleros, ya sea por la vía de la compra de la deuda existente que ronda los 240 millones de dólares, pero que se puede comprar en buena parte a descuento, y los acreedores, tanto beneficiadores, bancos, fondos, FICAFE y FEC, y todos están en la disposición de hacer algunos descuentos dependiendo del riesgo y del plazo que tengan estos créditos. Por eso solo se necesitan 150 millones para absorber alrededor de esos 240 millones de deuda y tirarlo a un plazo más largo que oxigene al cafetalero. Hay ofrecimientos también de préstamos a largo plazo a tasas de interés blandas por la importancia ambiental y social que tiene este sector para el país, también que se pueden conseguir en condiciones óptimas, pero el contribuyente salvadoreño no va a estar pagando un tan solo centavo de esto. Esto lo van a pagar los mismos cafetaleros y el gobierno está siendo un mero intermediario y facilitador para la obtención de estos recursos. Mario. Yo creo que es importante lo que decía Mario y Neto, de que no solo que no va a pagarse, sino que esa deuda de 240 comprada con descuento para darle alivio a los caficultores, porque es una deuda que ahorita la tiene la banca, los beneficiadores y las cooperativas como algo incobrable, se han creado los mecanismos y se va a crear la normativa para que no quede en manos de la discrecionalidad del banco o de alguien, sino que sea como un reglamento y una ley que hay que cumplirla. Porque el Banco de Fomento, el Banco Hipotecario tiene sus propias leyes, pues entonces tienen que estar amparados en un decreto ley que los absorba para que no sea discrecionalmente trasladada esa deuda. Por otra parte, son 150 millones en vez de 240 los que se necesitan para el saneamiento de esto. Y 150 para la reactivación de la caficultura, pero esos 150 de la reactivación no se necesitan de una sola vez. Se necesitan para ser gastados, dijéramos, o invertidos en 3, 4 o 5 años, según los plazos en los que va a desarrollarse este proyecto. Todo eso, como bien decía Neto, tiene una propia fuente de pago, que es la producción del mismo caficultor. Ya se hizo un ejercicio de sensibilidad financiera en el cual se ve que a partir del tercer año ya se comienza a retornar esa inversión, ese pago. Entonces lo único que como decíamos, va a salir producto del mismo esfuerzo de los caficultores, esa fuente de pago, y eso va a quedar, dijéramos, lejos, pero por mucho, de que sea un salvadoreño el que contribuya con sus impuestos. Es más, voy a hacer una confesión de algo que yo propuse, que yo lo veía como economista, como algo viable que se podía implementar, pero fue rechazado como una opción que sí iba a afectar la bolsa de los salvadoreños. Anualmente el ANDA factura entre 200 millones, más o menos 200 millones de metros cúbicos de agua. Entonces yo decía, bueno, que le metamos 10 centavos por metro cúbico a la factura mensual, entonces con eso recogemos 20 millones de dólares anuales. Y eso paga la deuda del café, que es el que le da el agua a todo el pueblo que consume agua. ¿Por qué? Porque es el que absorbe los 2.300 milímetros de agua anual que llueven, y eso ese reflujo llega nuevamente al sector consumidor de agua, que tiene chorro. Entonces, pero fue descartada como opción. Ahí sí iba a meterse la mano en la bolsa de los salvadoreños. Entonces, en estas otras opciones que se buscaron, que no iban a afectar a los consumidores, ni al pueblo, ni al usuario, ni al contribuyente, de alguna manera sí está superado ese riesgo, sino que lo que se quiere son puentes de acceso a esos fondos, a los canjes de deuda por medio ambiente, por ejemplo, que eso es, todos se acordarán, en el gobierno del doctor Calderón Sola al inicio se canjeó una deuda por servicios ambientales y se creó FONAES y FIAES con los Estados Unidos. Hay fondos que se pueden generar con la cooperación alemana, con Japón, con los Estados Unidos, que es nuestro padrino principal en estos proyectos, y con instituciones y organismos multilaterales. Inclusive hay fondos de países petroleros que pueden accesarse producto de esto. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es etiquetar políticamente esto. Esto lo hemos manejado contrarios políticos en las mesas, pero con un ambiente de armonía pensando en el bien del Salvador. Me parece importante hablar de la competitividad y cuál puede ser el impacto que puede tener el acuerdo de rescate del sector cafetalero, don Mario. Bueno, históricamente la caficultura ha sido la columna vertebral de la economía, genera 500.000 empleos para nuestro país, fuente generadora de divisas, los servicios ambientales capturando dióxido de carbono, fijando en 165 kilogramos diarios por hectárea, proporcionando más de 500 metros cúbicos por minuto de agua a la población,
el país va a obtener enormes beneficios. Últimamente, y pues en los últimos 7 años, tenemos que decirlo, se han tomado 18 medidas en contra de la caficultura de parte del gobierno. Hoy sí lo vemos decidido porque el mismo presidente Sánchez Serén se comprometió que en el primer invierno iba a tener ya alternativas de soluciones y contribuir a la reactivación de la caficultura. Y hoy en la mesa pues hemos visto la disposición de los representantes del gobierno en que tomemos acciones. Ojalá que no solo generemos la expectativa, porque es un compromiso, yo insisto que es una necesidad de país, el reactivar por tantos beneficios que nos da el café a todos los salvadoreños, porque no es un problema de los caficultores o los beneficiadores, es un problema de país, y ese es el abordaje que le hemos dado en la mesa, y vemos disposición, y ojalá, pues repito, que no solo sea la expectativa, porque se ha firmado muchos pactos, aquí los tenemos, interesantes, que coinciden en el que hemos, los acuerdos, la propuesta que tenemos nosotros, pero que se haga realidad es lo que nosotros deseamos. ¿Retoman algunos elementos del pacto firmado durante la campaña? En el pacto que se firmó, en el pacto político, habían 16 puntos, 8 de ellos hablaban del principal problema, que es la deuda y el financiamiento. Sí nos ha servido de base, hemos tomado precisamente esa documentación, esos compromisos, y lo hemos reflejado en nuestra propuesta. Esta propuesta se ha hecho conjuntamente con grupo de asesores y representantes del gobierno a alto nivel, está en la dirigencia de nuestro partido político y también en manos del presidente de la República, y esperamos que muy pronto, se habla del 3 de abril, de que se firme el pacto a ese nivel y sobre todo pues que se haga una realidad para beneficio de todo El Salvador. Nosotros estamos comprometidos en la Asamblea Legislativa y en la Comisión Agropecuaria de dinamizar todas las iniciativas que vayan en beneficio de la reactivación de la caficultura de nuestro querido país. Pero ¿qué garantías le dan a ustedes los representantes del gobierno de que se va a cumplir este acuerdo al que han llegado y que, bueno, a diferencia del resto de mesas, ha dado un resultado antes de lo que se esperaba? Ernesto. Bueno, las garantías las tendremos que ver pasar de lo firmado a la realidad, ¿verdad? Y vamos a ojalá darle continuidad a este esfuerzo y seguir trabajando juntos para poder lograr implementar este acuerdo en el corto plazo. Hemos establecido plazos también de cumplimiento, que es algo que se le ha agregado en la última reunión para poder ir abordando los temas. Esto va a implicar, como decía Mario, también una serie de reformas en la Asamblea Legislativa, una reforma a la ley del FOSAFI, una reforma a la ley del fideicomiso para la reactivación del café que se creó en el 2010. Va a haber que ver una nueva ley para el nuevo Instituto de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología que se va a crear en sustitución de lo que fue Procafé o Centacafé, y que va a unificar esfuerzos para la investigación que es tan necesaria y la transferencia de tecnología para apoyar a los cafetaleros. Y también se van a necesitar reformas para facilitar en una etapa inicial la importación de semillas certificadas, porque nuestra institucionalidad no tiene actualmente esa disposición de semillas certificadas de diferentes variedades, algunas de ellas resistentes a la roya y mejor adaptables al cambio climático, que van a ser necesarias para la siembra de esas 100.000 manzanas que se le apuesta a sembrar con el plan. En fin, la población y especialmente el sector cafetalero va a estar muy atento del cumplimiento que se le dé tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo a este acuerdo firmado, y que esto se traduzca en una realidad que empiece a dinamizar al sector, a generar más fuentes de empleo, a mejorar las condiciones de seguridad y a conservar el medio ambiente de nuestro país y proteger el recurso hídrico y los mantos acuíferos, que es la razón fundamental y más importante para lograr este acuerdo. Mario. Yo creo que es importante partir de dos premisas. La primera es de que este es un pacto, dijéramos, que va más allá de un acuerdo, este es un compromiso real por El Salvador, ¿verdad? Que debería estar vacunado contra engaños, es decir, de ganar tiempo y también de ejecutarlo a medias y ganar bonitas fotos, bonita noticia, etcétera. Esto es algo real. O sea, la descomposición de los bosques cafetaleros es tan grave que ya no tiene, dijéramos, retroceso una decisión de implementarla como esta.
porque ¿qué es lo que lo podría sabotear a esto? Además de la mala intención o que nos quieran haber enganchado en esas mesas, ¿verdad? Porque también todos esos riesgos se los han dicho a uno que los podemos correr y ya estamos grandecitos en política como para saber que eso no puede suceder. El hecho de que comience alguien que no esté en la foto a quererlo sabotear desde afuera, porque por eso me refería en la primera intervención, que no comience alguien a decir, mire, yo como no estoy en esa foto no sirve. Y esto no es de fotos, este es un concepto, todos nos apartamos si es necesario de la foto, pues porque no hay medalla de plata, oro o bronce aquí, ¿verdad? Entonces, sino que aquí lo que se trata es que en esto sea el sector el que se reactive y que por primera vez en la historia, por mucho que digan muchos, no ha habido una política cafetalera en los últimos 50 años en El Salvador. Pero el sector está unido. El sector, dijéramos, es un sector que históricamente nunca ha estado unido, nunca, por diferentes intereses. El sector productor tiene intereses muy diferentes al sector beneficiador, por ejemplo. Pero aquí hemos tratado de congeniar hasta donde es posible todos los intereses sectoriales dentro de la industria del café y dentro de la agroindustria. Claro, alguien puede decir, mire, aquí falta tal cosa o falta tal otra, y comience como a querer, podrían comenzar a quererlo desprestigiar desde cualquier bando esto. Pero esto es lo más cerca de la realidad que hemos trabajado con conocimiento de causa, porque todos somos representativos del sector individualmente y en equipo también. Toda esa mesa ha estado con mucho conocimiento del tema y ha habido buena voluntad, ¿verdad?, de parte de todos los actores en esto. Entonces yo creo de que ese escepticismo debemos de quitarlo de esto, porque por eso mismo tenemos más de 50, 60, 70 años que no ha habido una política de cafetalera consensuada. Hay muchos que hablan sin conocimiento, o muchos recién llegados al sector del café, que también quieren dar sus aportes. Está bien que lo hagan, pero esto arranquemos, como y si hay algo que le falta o que le sobra en el camino, quitémoslo, pongámoslo. Mario, yo tengo unos datos acá y me gustaría que usted me los confirmara. Según la información que se maneja por algunas instituciones, dice, son 21.000 caficultores y 220.000 manzanas cultivadas. De esos 21.000 caficultores, 17.000 tienen menos de 10 manzanas, 3.600 entre 10 y 150 manzanas y 400 más de 150 manzanas. Todos ellos formarían parte de este acuerdo de rescate supuesto, por el café. Ahí no va a quedar afuera nadie. Y inclusive esa estadística de los 21.000 productores se queda corta, porque a veces se toma como un productor a una cooperativa que tiene tal vez 500 socios. Entonces, todo eso está contemplado dentro de lo que es este plan de reactivación. Ahí nadie se queda afuera. O sea, solamente va a quedar afuera el que no se quiera meter, pues, pero no, tampoco, porque hay mucha estadística de productores que ya no quieren seguir en el café. Hay alguien que está registrado, que tiene su finca, pero ya no quiere ser rehabilitado. Pues entonces eso lo que quiere es bajarle gordura a su deuda para vender la finca, para lotificarla. Yo creo que serán casos manejados por la vía de la excepción, ¿verdad? Pero el que quiere los dos componentes, ser, dijéramos, refinanciado y ser reactivado, pues esa es la prioridad de este proyecto. Se habló de diferentes situaciones que también estaban afectando al sector, entre estos el incremento al salario mínimo, se habló también de las situaciones de delincuencia que estaban afectando a las fincas. Me gustaría que ustedes como diputados de la Asamblea Legislativa me dijeran si hay algún punto de abordaje de estos puntos en específico que también hasta cierto punto pues estaban afectando la producción cafetalera en El Salvador. Definitivamente el aumento del salario mínimo representa un golpe que en lugar de mejorar las condiciones de los trabajadores, si no va acompañado de un aumento en la productividad, lo que va a dejar es más desempleo en las zonas cafetaleras y sería bastante perjudicial. Yo lamento la forma en que se hizo ese aumento del salario mínimo de una forma no consensuada, de una manera impuesta, no técnica, y que verdaderamente afectaría, si no se acompaña de un incremento en la productividad, que es lo que estaríamos logrando con este acuerdo. Digamos que el acuerdo podría contrarrestar el efecto, porque al aumentar la productividad, digamos, se genera no solo más trabajo en las zonas cafetaleras, sino un trabajo mejor remunerado también para los que trabajan alrededor del rubro del café, porque aquí, por ejemplo, no es lo mismo el ingreso que va a obtener un cortador o una cortadora de café por una finca que tiene 2 quintales por manzana que una finca que tiene 40, 50 quintales por manzana. En un pedacito pues va a recolectar muchísimo más y por ende va a ganar más por arroba recolectada y eso va a mejorar muchísimo sus ingresos.
Entonces, lo más importante es lograr una recuperación de la productividad del café con todos los empleos que eso generaría y con todas esas mejores remuneraciones también para los que trabajan en el campo del café. También con lo que decía Mario anteriormente, de los 21,000 productores, o algún presupuesto fundamental y que está contemplado en el acuerdo es que dice, se reestructurarán aquellas deudas cuyos productores demuestren y comprueben su disposición de incorporarse a la política de reactivación de la caficultura. Es decir, hay gente que tiene la deuda pero que quizás ya no tiene la finca, o ya lotificó la finca, o ya se dedica a otra cosa, o ya se voló a la finca y sembró una milpa. Entonces tendrían que demostrar su compromiso y comprobar ese compromiso, conseguir en la caficultura, conseguir apostándole a este sector, porque el propósito de esto es reactivar al sector cafetalero, conservar y ampliar el bosque cafetalero. ¿Contemplaría algún tipo de censo para tener, digamos, claros los datos respecto a quiénes serían beneficiados y quiénes entrarían en todo este acuerdo? El Consejo Salvadoreño del Café tiene una estadística vigente y fresca por cosecha. Ahí está reflejada lo que bien decía Neto. Según las estadísticas actualizadas del MAGA, tenemos 195,000 manzanas con un promedio de producción de 4.6 quintales por manzana, que es bajísimo. Con relación a lo que mencionaban del salario mínimo, nosotros estamos conscientes de la necesidad de ajustar los salarios mínimos de acuerdo a la inflación y al costo de la vida, la canasta básica. Estamos conscientes. Pero la forma, apartando a los patronos, como se hizo en esa mesa de discusión tripartita y que no se hizo con criterios técnicos, realmente tenemos conocimiento, a nosotros nos consta, de que varias fincas han dejado de trabajar y otras están trabajando solo por las mañanas, porque el estudio técnico se debe basar en base a la rentabilidad. Y, como vuelvo a repetir, estamos conscientes de la necesidad de ir ajustando, eso es por ley, cada 3 años tiene que hacerse, pero en la forma que se hizo se ha venido a afectar, y esta es algo que hay que señalarlo porque también no contribuye a la reactivación, porque simplemente se abandona la finca porque el cafetalero se sigue endeudando porque no le es rentable el cultivo. Entonces debemos de darle todos los incentivos, ¿verdad?, para que realmente haya una verdadera reactivación. A nosotros nos impactó mucho cuando estábamos en la mesa que salieran eso porque con ese incremento, porque como repito, no contribuye a la reactivación porque el cafetalero deja de invertir y una de las bondades que tiene el café es precisamente la generación de empleo. Hay 2 temas que creo que hay que destacarlos. El primero es el tema que mencionaste, el tema de la seguridad, porque nadie va a querer invertir un centavo en un ambiente hostil o que está rodeado por la delincuencia en general, no solo las maras, sino que delincuencia en general rural. Entonces todo eso está contemplado. El vicepresidente de la República, que ha estado muy de cerca liderando este esfuerzo, de alguna manera hemos hablado de replicar lo que se ha hecho en el sector cañero, con las realidades propias porque vaya, en el sector cañero han ocupado hasta drones. Aquí no se puede porque el tema de los bosques, entonces, y los árboles altos, etcétera. Entonces todo eso no se va a poder hacer de esa forma, pero sí el concepto y el compromiso. Por otra parte, hay algo que es bien importante destacar. En la última reunión estuvo presente los secretarios generales. El doctor Parker hizo una propuesta bien concreta en el tema de los embargos. O sea, que esto vaya acompañado no solo en un calendario de actividades, sino que también en el tema de los embargos. Suspender los embargos temporalmente, no suspender los pagos, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es suspender los embargos, es decir, que no le ejecuten ni les quiten los bienes a las personas que van a ser beneficiarios de este proyecto. Entonces eso tiene que también pasar por la Asamblea Legislativa para un decreto transitorio que complemente este esfuerzo. Un economista de izquierda decía en declaraciones que daba un periódico que aunque el café es un cultivo con dificultades, no da pérdidas. ¿Qué puede decir usted, Mario? Bueno, me imagino que es este señor Pelón, extranjero, que viene aquí a hablar carambadas, que fue el promotor de ese aumento al salario mínimo desmedido. Si es tan brillante él, que vaya a su país a hacer eso, pues. Vamos a ver si es cierto, porque parece que es dominicano. Entonces yo creo de que vienen con recetas importadas a un país a donde no se puede implementar. Lástima, sí, pobrejo añoro ser ministro del Interior, porque dependía de migración, ya no estaría hablando tonteras aquí en El Salvador, un tipo como este.
Bueno, una situación que creo yo que es importante también que pongamos en perspectiva es el impacto que esto puede llegar a tener, el rescatar el sector cafetalero en las personas que viven y trabajan en las fincas, porque ya hablábamos de situaciones donde decía de que se había reducido el número de empleos, el impacto que esto puede tener a corto plazo en la gente que vive y que trabaja en los ya sectores. te lo relataba Mario Marroquín, vaya, lo que está sucediendo en la realidad, no en el texto. Ese aumento del salario mínimo, que todos queremos aumentarles, porque vaya, el precio oficial por arroba eran 85 centavos, 90 centavos, hoy es 1.63. ¿Qué significó? Que la recolección hubo que hacer todo lo que se pudiera para pagarla, porque nadie va a trabajar todo el año para que su cosecha se caiga. Sí, pero ahora anda a ver todas las fincas que ya terminaron de trabajar, de cortar, los trabajos que hay, cero en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque los mismos bancos te financian $25 para trabajos, perdón, $50 para trabajos, y ahorita necesitas más de 100. Entonces estás trabajando con la mitad de capital para contratar empleo, es decir, o estás trabajando con la mitad de la gente o estás trabajando medio tiempo con la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más desempleo. Pero por otra parte, todo lo que estas personas consumen para su vida diaria ya les aumentó de precio, porque cuando se aumenta el salario mínimo, lo primero que se hace es el costo de la vida sube. Entonces estamos en el peor de los dos mundos para esta gente. Les aumentó el costo de la vida y están recibiendo menos salario o menos oportunidades de trabajo. Esas son las gracias de estos grandes sabios que nos vienen a dar recetas importadas a El Salvador. Cuando, bien decía Mario, no se tomó en cuenta al sector patronal en esta operación, pues no que se hizo un acomodo amañado que entiendo que está pendiente de resolución de parte de la OIT. Entonces, ese desempleo es el que queremos subsanar con medidas como generando empleo, generando productividad a través de la reactivación de la caficultura. Entonces, y como bien decía Neto también, entre más arrobas en la época de la recolección una persona pueda cortar, mejores ingresos y más ingresos va a tener. Diputado Marroquín. Sí, mire, es bien importante, retomando lo que dice Mario, y este es un ejemplo bien práctico. Venimos de una producción de 4,5 millones de quintales. Hoy se ha puesto 1.63 por arroba. La conversión son de 5 arrobas, hacen un quintal oro. Se paga 1.65 por arroba y veníamos de 4,5 millones y hoy tenemos escasamente, vamos a llegar a 700,000 quintales. O sea, estamos hablando de que solo en la cosecha de café, en la corta de café, imagínese usted, de 700,000 quintales a 4,5 millones, hay una diferencia de 8 o 9 millones solo en la corta de café por la baja producción que deja de percibir los trabajadores salvadoreños. Entonces, por eso es que nosotros insistimos de que esto tenemos que verlo con visión de país, que la gran fábrica de empleo realmente están en las fincas de café, sin menospreciar, por supuesto, los otros rubros del sector agropecuario que están haciendo sus grandes esfuerzos, como la caña de azúcar, los ganaderos, los cultivadores de granos básicos, pero el café es fundamental para la economía del país. 35,000 empleos, según algunos datos que manejan algunas instituciones, lo que se está generando. ¿Cuánto sería la expectativa de generar ya con un rescate del sector caficultor? No, en el café, solo en ganadería nos genera 50,000 empleos, solo la ganadería. El café genera 500,000 empleos. En la época de cosecha hay 500,000 de salvadoreños que están percibiendo beneficios del Solo café. recordar que hace 8 años tuvimos que permitir el ingreso de nicaragüenses a cortar porque no había suficiente mano de obra, porque estábamos cosechando más de 2 millones de quintales. Imagínate el desempleo que eso generó. O sea, hoy la gente de El Salvador va a cortar a Honduras y Nicaragua. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM. Hemos estado hablando de este acuerdo de rescate de la caficultura que se tiene previsto sea suscrito a principios del mes de abril. Esta conversación la hemos sostenido con los diputados Mario Marroquín, quien es secretario de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa, Ernesto Mason, quien también es diputado por el Partido Arena, y también en representación del sector cafetalero, Mario Acosta Obertel. Hay una pregunta que ronda el ambiente y es si no se corre el riesgo de que este acuerdo pueda, digamos, caer en un letargo, como ha caído la situación del resto de mesas donde todavía no hay avances significativos. Ernesto. Bueno, que cuando se suspenden las mesas fue porque solo estaban sirviendo para la foto y cuando los acuerdos que se estaban llegando no se estaban cumpliendo y por la pérdida de confianza que hubo en el proceso de diálogo. Yo creo que en este sentido, como decía al principio de la entrevista, en la mesa del café y en el esfuerzo que se ha hecho alrededor de la caficultura sí ha habido una disposición de un diálogo real y sincero.
y sí ha habido muchísimas coincidencias, ha habido un clima de armonía, ha habido un clima de propiciar entendimientos y ha habido voluntad por parte del gobierno de abordar un tema importantísimo y estratégico para el país. Entonces yo creo que esto debería servir como un ejemplo a seguir en los otros esfuerzos que se están haciendo en el tema fiscal. Necesitamos con urgencia un acuerdo que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas y un manejo responsable a las mismas. Necesitamos con urgencia un acuerdo que le dé sostenibilidad al sistema de pensiones y que proteja los ahorros de los trabajadores. Necesitamos un acuerdo para poder dinamizar la economía en diferentes sectores, reducir la tramitología, mejorar la competitividad del país, etc. Necesitamos también un acuerdo alrededor de apostarle de manera decidida a la educación, de mejorar las condiciones de salud pública. En fin, ojalá que esto sirva como un ejemplo a seguir, este esfuerzo que se ha hecho alrededor de la caficultura para poderlo implementar en el resto de temas que son de suma importancia para nuestro país. El logro de acuerdos pasa por voluntad política. ¿Arena la tiene, diputado Marroquín? Desde el momento que hemos participado en las mesas de diálogo con el gobierno es porque tenemos la voluntad política, y en la comisión priva también el deseo de participar, en contribuir en la reactivación de la caficultura. Pero realmente como partido y como personas esperamos que de las palabras pasemos ya a los hechos. El sector está esperando esto, ya estamos a pocas semanas de un nuevo invierno y sería un año perdido si no tomamos medidas y se toman ya las decisiones en este momento, porque esperar un año más es un año más de retrasar esta necesidad que hay de reactivar la caficultura en el país. Así que estamos a la expectativa, hoy está en manos del gobierno, la propuesta está por firmarse en los próximos días y esperamos, como vuelvo a repetir, de pasar de las palabras y de las fotos a los hechos concretos en beneficio de todo el país. Mario, se ha dicho muchas veces que si el sector no entra en un proceso de rescate, está al borde de un precipicio. ¿Cuál es la visión que tiene usted como representante del sector cafetalero? Mira, para dramatizarlo o dibujarlo realmente, está en cuidados intensivos. Tenemos la oportunidad de sacarlo de donde está. Y creo que el compromiso del partido, tanto institucionalmente como a través de sus autoridades, es real. La fracción legislativa tiene un papel que jugar en esto, en la dinamización. Aquí hay 2 diputados que han mantenido informada a la fracción. De parte de Arena, dijéramos, estamos listos, pues, ¿verdad?, para implementar esto. El gobierno da la impresión que sí, están dispuestos a honrar el compromiso y la palabra comprometida del presidente de la República, cuando era candidato, y que ahora también ha dado instrucciones, según nos han manifestado, a todos los funcionarios que están ahí, encabezados por el vicepresidente de la República. Creo que ha llegado el momento ya de ponernos de acuerdo en algo como punto de partida para futuros acuerdos en otras áreas del país que tanto la necesitan, como bien decía Neto, el área fiscal, el área de las pensiones, etc. Creo de que con esa visión sí podemos, digamos, crear una columna vertebral de acuerdos que sean inamovibles y que trasciendan las campañas electorales o electoreras, como le queramos llamar, porque estamos a las puertas también, no solo del invierno, sino que el inicio de una campaña política de alcaldes y diputados, que si seguimos en esa dinámica de dimes y te dires, pues, o sea, el último que salga que apague la luz, ¿verdad? Porque el país va a fracasar y va a estar en una situación peor que en la que ahorita estamos. La única manera de provocar ese rebote económico es apostándole a proyectos como el de la caficultura. Bueno, nosotros vamos a cerrar así el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana. Le queremos agradecer al diputado Mario Marroquín por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y hablar de este tema que es tan importante para el país. Bueno, muchas gracias. Este canal se ha distinguido por darnos estos espacios a contribuir a la reactivación de la caficultura, precisamente poniendo el tema a discusión y a debate nacional. Nosotros se los agradecemos en nombre de los 21.000 cafetaleros y nuestros colegas diputados de la fracción por permitirnos contribuir a reactivar un renglón tan importante en la economía, en la parte social, ambiental de nuestro país. Agradecemos también a Ernesto Melchson que nos acompaña esta mañana. Gracias, Manuel, por darnos la oportunidad de abordar este tema tan importante y tan estratégico para El Salvador, y gracias a los televidentes que nos sintonizaron. Mario. Manuel, muchas gracias por haber estado con 2 grandes amigos y sobre todo por darte las gracias por el apoyo del canal
a este sector tan importante de la vida económica de El Salvador. Vamos a estar pendientes de cuando se suscriba el acuerdo y también le vamos a dar seguimiento pues, al cumplimiento del mismo. Cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM y les invitamos a que sigan con la señal del Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos. Tenemos con nosotros al director general de Centros Penales para que nos hable sobre los alcances que tiene el programa Yo Cambio, que se está implementando en diferentes reclusorios y que busca eso, trabajar en proyectos de reinserción de gente que ha estado, digamos, en problemas con la ley. Rodil Hernández, un gusto saludarle desde Canal 12. Explíquenos si hay proyecciones de ampliar el programa Yo Cambio y cómo está funcionando hasta este momento. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días también al resto de compañeros, tus colegas que están en esta segunda emisión del noticiero. Bueno, en primer lugar decirte que el programa Yo Cambio es nuestro modelo de gestión. Es decir, esta es la forma en la que nosotros en el sistema penitenciario haremos las cosas de aquí en adelante. Esto es parte de la reingeniería del sistema y en la cual, Manuel, es importante mostrar a la población que el yo cambio no solamente es una expresión o una frase, sino que se traduce realmente en hechos concretos, como lo que está mostrando Alex Sansora en este reportaje que ustedes han elaborado. Podemos ver ahí una persona que ingresó hace ya más de 4 años al centro penal con una condena, digamos, relativamente corta, 8 años, ¿verdad? Relativamente corta, porque estando ahí es distinto, como él mismo lo ha manifestado, pero que ingresó como cualquier otro que ingresa al sistema penitenciario, posiblemente con frustración, con depresión, etcétera, y a través del tratamiento, del abordaje, de todas las acciones que se elaboran, que se desarrollan con el modelo de gestión Yo Cambio, él ha ido poco a poco transformando algo muy importante y es su manera, su forma de pensar. Es decir, estableciéndose un proyecto de vida diferente. Y además, algo que nuestro modelo busca es el hecho de que puedan encontrarse a sí mismos y también descubrir las potencialidades o las capacidades que ellos tienen. Alex no llegó pintor al centro penal de Apanteos, pero ahí a través de los diferentes programas, hay un programa de arte y de cultura, otros que tenían ya las habilidades desarrolladas, ya tenían estos conocimientos y las capacidades, empezaron a enseñar y a mostrar a otro grupo de privados de libertad este arte. Director, yo sé que es una tendencia natural la que podemos tener desde fuera, pues obviamente si lo observamos así decimos, bueno, esta persona merece estar en la cárcel, pero ya que están integrados a este programa, ¿cómo les apoyamos? ¿Cómo les ayudamos? Yo sé que ustedes están abriendo las puertas también para que ahora que conocemos del arte de este joven, por ejemplo, y de repente digamos, bueno, yo quisiera ayudar de alguna manera, es que de repente se nos olvida que son seres humanos, que tienen su familia, que tienen necesidades también y que obviamente necesitan recursos para seguir manteniendo a sus hijos, a sus parejas, a sus esposas. ¿Cómo les apoyamos? ¿Cómo compramos estos cuadros, por ejemplo? ¿Cómo compramos su arte? Bueno, aquí es importante el hecho de que tenemos, por ejemplo, en el Centro Penal de Panteos, una sala de ventas. Ese está ubicado, inclusive tenemos un área fuera del Centro Penal de Panteos, en una instalación que nosotros mismos recuperamos y readecuamos. Panteos cuenta con su sala de ventas, ahí están algunas de las obras de Alex, están otras artesanías, otras cosas que producen en el centro y toda la población puede accesar sin necesidad de ingresar al centro penitenciario con todos los controles, ¿verdad?, que eso implica. La sala de ventas está externa, ahí podemos llegar, podemos observar, ver todo lo que ellos producen y además ahí en la misma sala de ventas podemos hacer los pedidos, ¿verdad?, y específicamente podemos hacer los contactos con los privados de libertad a efecto de que se elaboren los productos que ellos hacen. En el caso de Alex también, ¿verdad?, alguna pintura o alguna otra obra de arte que él pudiera desarrollar se puede coordinar a través de la sala de ventas del penal de Panteos. ¿Cuántos reos están en este momento trabajando en el programa Yo Cambio, Rodil, y cuál es la expectativa de ustedes para este 2017?
Bueno, el modelo Yo Cambio, como te mencionaba al principio, es el modelo del sistema penitenciario. Vamos implementándolo poco a poco. Decirte que en Apanteo nosotros comenzamos esta aplicación del modelo en el año 2011. Es decir, ha recorrido ya bastante tiempo, ¿verdad? Y ya en Apanteo está en el 100% del centro penal. Más de 4.000 privados de libertad de Apanteo ya están al 100%. Pero además tenemos ya el modelo Yo Cambio al 100% en Mariona, el Centro Penal Esperanza, conocido como Mariona, en el Centro de Readaptación para Mujeres Ilopango, lo tenemos en San Vicente, en San Miguel, en Usulután, en Sensuntepeque, pero también en los penales bajo medidas, Manuel, ¿verdad? Donde hay reos, privados de libertad de estructuras delincuenciales organizadas, como es Chalatenango, y hoy que hemos aperturado hace un mes atrás en el Centro Penal de Gotera. Es decir, el Yo Cambio es la forma de hacer las cosas, donde el que sabe hacer algo productivo, algo beneficioso para los demás, le enseña al que no sabe, como es el caso de Alex. Y esto, quizás resaltar, si me das el tiempo, es que Alex se aproxima, por ejemplo, ya al cumplimiento de la mitad de su condena. Y los beneficios penitenciarios que la ley señala, que la ley establece, permiten que al cumplir un tercio o la mitad de su condena, ellos puedan accesar a la semilibertad o a la libertad condicional. Y él está mostrando que es posible cambiar el proyecto de vida de cualquier persona en el sistema penitenciario. Hoy Alex no va a salir peor que como entró, y eso lo está demostrando. Hoy Alex va a salir de la cárcel mejor que como entró, con un proyecto de vida diferente y además con las habilidades y las capacidades que le permitan, como cualquier ciudadano al salir, poder salir a ganarse la vida honradamente. Bueno, director, le queremos agradecer que nos haya dedicado estos minutos para hablar sobre este modelo que ustedes están desarrollando y conocer más sobre la historia de este hombre que está creando arte atrás de las rejas. Gracias, Rodil Hernández, por el tiempo que nos ha dedicado a Hechos AM. Muchas gracias a ustedes y tienen las puertas abiertas siempre, ¿verdad? Que ustedes así lo estimen conveniente. Muchas gracias. Un buen día para usted y saludos. Bueno, y tenemos más información, Salud. Así es, queremos comentarle que mañana se conmemoran 37 años de la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Feligreses católicos se preparan para recordar el legado de su líder espiritual, quien fue asesinado en una celebración litúrgica. Esto en el momento que desarrollaba una misa. Vamos a continuación con los detalles de las actividades que se están preparando. Cada 24 de marzo se conmemora el martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980. A 2 días de cumplirse 37 años de este hecho histórico, don Rigoberto Hernández visitó la Capilla Divina Providencia, ahí donde Romero recibió el disparo directo al corazón. Este hombre le recuerda con mucha devoción. Porque él inspiraba amor, él inspiraba solidaridad, él inspiraba todas aquellas actitudes y bondades, ¿verdad?, que el ser humano debe de tener. Y por eso creemos que merece ser santo. Trabajar en el parqueo de Catedral Metropolitana durante la época de Monseñor Romero marcó la vida de Rigoberto, quien no olvida esos momentos cuando se enteró de su muerte. En el momentito, no crean, sentí un dolor en mi corazón, porque en las homilías a las cuales también yo asistía, él predicaba, mira, así era a lleno completo, esas abarrotadas toda la iglesia Catedral Metropolitana. Monseñor Romero fue declarado beato el 23 de mayo de 2015. Ahora la iglesia salvadoreña pide al Vaticano su canonización. Para el Comité Nacional, Monseñor Romero es necesaria, pero no les preocupa que el Papa Francisco no acelere el proceso para hacerla efectiva. Nuestra expectativa es que, primero, que se va a realizar, que es un hecho, ¿verdad? Eso, si ya se comenzó el hecho de la beatificación, normalmente la iglesia no deja concluido allí con nombrar beato a alguien, sino luego viene el otro proceso que es la canonización. Los fieles seguidores de Monseñor Romero se alistan para conmemorar su muerte, pero mantienen el dedo en el renglón a la hora de exigir justicia de las autoridades por el asesinato del líder de la iglesia, en una época en la que iniciaba el conflicto armado en El Salvador, a quien ahora también llaman San Romero de América. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.
Bueno, ahí tenemos las actividades que se van a desarrollar para la conmemoración. Iniciarán con una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia a las 7:30 de la mañana. Posteriormente será una peregrinación hacia Catedral Metropolitana, esto a las 9 de la mañana. Y bueno, el recorrido va a comenzar en las inmediaciones del Hospital Divina Providencia, va a recorrer el Boulevard Constitución, el monumento Monseñor Romero en la Plaza Salvador del Mundo y va a atravesar la Alameda Roosevelt y la calle Rubén Darío hasta culminar en Catedral Metropolitana. Serán parte de las actividades. Bueno, y vamos con información en directo, información que está en desarrollo sobre el tráfico. Vamos con uno de nuestros equipos que está listo para informarnos. Así es, un panorama aéreo nos presenta Néstor Hernández. Adelante. Hola, hola compañeros, miren, buenos días. Acá estamos nosotros en la zona de la Quinta Avenida Norte para que tengan un punto de referencia frente a la Procuraduría de Derechos Humanos. Acá donde se dio un accidente hace un par de minutos, un autobús y un vehículo particular que por cierto se retiraron hace unos 5 minutos. El detalle es que han dejado un tráfico bastante complicado en la zona. Solo escuchen la gran cantidad de bocinas, los autobuses sobre todo, porque acá pasa mucha ruta, ya sea con sentido al Redondel o a la zona de Don Rúa, también con sentido al Parque Infantil. Así que este es el panorama que ustedes pueden apreciar acá en la zona de la Quinta Avenida Norte, donde el tráfico, como se puede ver, está muy pero muy lento, por lo mismo, porque hace unos minutos estuvo este accidente de tránsito y que hubo un par de situaciones acaloradas por ahí entre el transportista, las personas que venían conduciendo este automóvil, este vehículo tipo sedán color rojo también, pero decidieron dejarlo hasta ahí, se retiraron, sobre todo porque no había llegado la Policía Nacional Civil y antes de tener algún altercado más, pues ya no pasó más esto, se retiraron y así quedó, pero el tráfico sí, como pueden ver ustedes en las imágenes. Bueno, ahí tenemos el panorama del tráfico en ese sector. Vemos que la carga vehicular es intensa cuando son ya las 7 de la mañana con 55 minutos. Así es, imágenes en directo desde nuestro dron RSM y por supuesto viendo que hay bastante complicación y en evidencia también la imprudencia de las personas. Peligroso. Cuidado, que a pesar de reiterar la precaución, pues siguen realizando ese tipo de faltas. Imagínense un accidente acá, en estos momentos sería definitivamente un caos, por la presencia también de transporte colectivo, por la cantidad de carros que están transitando por esta zona. Bueno, y de hecho, Néstor nos decía que había ocurrido precisamente una situación de estas, un accidente en ese sector, y eso también había complicado mucho el tránsito. Bueno, hay información a la que le estamos dando seguimiento tanto a nivel internacional como a nivel local. Ayer, una situación de emergencia en el Reino Unido, específicamente en Londres. Un hombre armado con un vehículo y un cuchillo provocó pues un caos en esta ciudad, causando la muerte a 4 personas. Resulta ser que hoy el Estado Islámico se ha atribuido este atentado que ocurrió ahí en el corazón político de Londres. Bueno, también tenemos otra información, hay un accidente leve subiendo por la autopista o la carretera panamericana a la altura de Los Chorros. Esta es una información que está complicando pues el tránsito vehicular. También en la zona del Departamento de La Paz, la Fiscalía General de la República ha ordenado la captura de 46 personas vinculadas a hechos de terrorismo. Con esta información nos vamos a una pausa, pero le invitamos a que continúe con Canal 12 porque tenemos más información para usted. Una niña de 6 años fue asesinada junto a su madre. Este doble crimen se registró sobre la calle al Cantón Guadalupe del municipio de Apopa. Parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas, las autoridades todavía no han dado mayores detalles, solo se sabe que las víctimas tenían disparos en la cabeza. Una zona desolada, en medio de cañales y poco iluminada, así es la calle al Cantón Guadalupe en el municipio de Apopa. Ahí las autoridades fueron alertadas del hallazgo de 2. Que se encontraron ya estaban fallecidos. Eso es lo único que le podría decir. Ahorita no sé por determinar la causa o la razón por la cual fueron asesinados. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron que los cuerpos pertenecían a una mujer de entre 25 y 35 años y el de una niña de entre 5 y 6 años, ambas asesinadas con disparos. Entre 6 años la menor y unos 33 la... Eran impactos de arma de fuego que tenía. Exacto. ¿La niña dónde tenía el disparo? En la cabeza lo tenían los dos. Si bien las autoridades no tienen claro el cómo sucedió el hecho, hay 2 hipótesis.
Una la vinieron a dejar y otra les dieron ayuda. ¿Serían pandilleros los responsables? Ay, al parecer. Usted sabe que eso es lo más común. En El Salvador, la cifra de homicidios en contra de menores reflejó en el 2016 que el 10% de las muertes violentas ocurridas fueron en contra de menores, con un total de 540 homicidios, lo que significa que 2 menores eran asesinados cada 3 días, un promedio de 1.5 menores y adolescentes asesinados a diario. Pero olvídese, aquí han habido muertos de allí, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muertos solo en esta calle. La vez pasada una niña también, como de 12 años. Tendencia que ha reducido levemente en lo que va del año y en su mayoría las autoridades relacionan las muertes con la pertenencia o colaboración con pandillas. Si bien las víctimas no fueron identificadas, las autoridades esperan dar con el paradero de los asesinos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, esta es una situación que nos muestra lo duro que representa la violencia, o lo que representa luchar contra la violencia en El Salvador. Imagínate una niña uniformada con un disparo en la cabeza junto a la que, según las autoridades, era la madre. La información que se maneja, bueno, es que las pudieron haber incluso asesinado en otro lado y luego ir a lanzarlas a este lugar que es una calle muy oscura. Pero parece un Cañal. Sicariato esto, ¿no, Manuel? Una situación que hasta ahora pues, las autoridades tienen un proceso abierto de investigación. Realmente, te digo, hablar de situaciones de violencia en El Salvador de por sí asusta, pero más cuando se ensaña con niños, que son seres inocentes que no tienen pues nada que ver con las situaciones en las que pueden estar incluso involucrados sus padres. Totalmente repudiable el hecho. Vamos a hacer una pausa comercial, son las 8 de la mañana con 19 minutos, regresamos enseguida. Al mismo tiempo. Este chico va a poder lavar los platos y cocinar al mismo tiempo, bueno, o algo así. Mira, qué habilidad. Sí, cuando crezca, fíjate, increíble. Pero bueno, quien sí puede hacer así es Celina Chanta. Porque Hola. que Celina, como es mamá, le toca Pues seguramente hacer No, y también cosas a la vez. puede jugar muy bien fútbol. Somos multiuso, ¿verdad, Celina? Y no solamente Celia Magaña, Artiga, mi querida Linda, también Lorena y Manuel, armar el cubo Rubik, sino que puedo hacer el capirucho, puedo jugar el trompo, el todo mientras tengo la pelota. Muy bien. También en los pies, mentiras. Miren, queremos invitarlos a que se queden con nosotros en Hora El Salvador. Buenos días a todos, porque vamos a tener un tema interesante entre todo lo que vamos a tener. Les recalco o les enfatizo el tema de cómo hacer que nuestros hijos tomen decisiones acertadas, sobre todo en la adolescencia, cuando ya ellos se sienten que ya se la saben de todas. Un tema interesante que vamos a tener en Hora El Salvador, entre la cocina, espectáculos, qué dicen las redes sociales, cumpleañeros y muchas cosas más. Bueno, un tema muy importante también, y aprovechamos también unos segunditos para felicitar a los meteorólogos en su día de parte de toda la red salvadoreña de medios que siempre están haciendo una labor bastante importante. Y nos están viendo ahí en el SNET seguro, porque nos monitorean, así que saludos a todos. Saludos. Y felicitaciones a Linda, ayer la felicité, qué bárbara, 2 años con su CUM 8.5, bien Linda, bendiciones. Gracias. Bueno, así nos despedimos, les esperamos mañana ya en viernes 5:30 de la mañana, Canal 12, Hechos AM.